Respetables hermanos y hermanas, nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Este día, lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador, transmito a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, el mensaje sobre el libro de Colosenses. Hoy vamos a ver la lección número 101 y el subtema que estamos tratando es cómo responder a Cristo en su parte 2. De manera pues que vamos a continuar con este estudio, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque nos permites transmitir tu palabra, especialmente en este libro tan edificante que nos dejó el apóstol Pablo. Gracias por ello. Siempre pido tu dirección a través del Espíritu Santo y que haya edificación para todos quienes escuchan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos estudiado en la primera parte recibir su paz. Eso es lo que estuvimos estudiando en la primera parte, que es la continuación de lo que hoy voy a presentar. Ahora voy a seguir. Este estudio es específicamente en los versículos 15 al 17 del capítulo 3, y ahora voy a continuar con el versículo 15, la parte C. Esa parte es la frase "y sed agradecidos". Eso es lo que vamos a estar tratando en esta parte que corresponde a la transmisión de este día. Como ustedes saben, cada uno de estos mensajes va acompañado de lo que corresponde a lo que es el apoyo con las citas bíblicas que hay que usar. De manera pues que vamos a ver esta frase "y ser agradecidos". Siempre les estoy diciendo que en este estudio vamos a considerar aspectos concernientes a los himnos y cánticos espirituales, porque es lo que trata esta sección. Pero esto lo vamos a adentrar más a partir de la siguiente lección, que será dentro de 8 días. En esta breve carta, el apóstol Pablo hizo referencia frecuentemente al agradecimiento o a la acción de gracias. Dice en Colosenses 1, 3 y 12: "Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo". Luego el verso 12: "Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz". Usted note que en esta serie de citas se toma muy en cuenta el agradecimiento, y por lo menos son unas 14 veces que en varias de sus cartas el apóstol Pablo habla acerca del agradecimiento, o sea, el ser agradecidos. En Colosenses 2:7 dice: "Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando", dice, "en acciones de gracias". Luego en Colosenses 3:15, 16 y 17: "Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos".
la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y por último, en Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella, noten otra vez, con acción de gracias. Este es el único pasaje en el texto griego en que aparece el adjetivo eucaristo, que es la palabra agradecidos que leímos precisamente del versículo 15, donde dice al final: y sed agradecidos. Sin embargo, una forma verbal de la misma palabra eucaristeo, que es el verbo agradecer, es usada 25 veces en el Nuevo Testamento y se observa frecuentemente en otra literatura griega. Se refiere a la gratitud que procede de una actitud de aprecio. La recomendación del apóstol Pablo era que los colosenses mantuvieran las acciones de gracias como una costumbre de la vida. Es decir, que los que viven armoniosamente con los demás tienen razones para estar agradecidos. Por eso vemos que debido a que estaban unidos por el vínculo del amor para con los demás y a que aceptaban a los demás en un solo cuerpo, cuales fueran las diferencias en cuanto a antecedentes étnicos, los colosenses necesitaban llenarse de acciones de gracias. Algunos desligan agradecidos de llamados en un solo cuerpo, pero otros establecen una relación, y lo que vemos es que la recomendación y sed agradecidos no significa sencillamente que los hombres deben tener una actitud de agradecimiento y expresarla en oración a Dios. Antes, la comunidad debe dar gracias por medio de reconocer en su alabanza y que Dios los ha librado de la potestad de las tinieblas y los ha trasladado al dominio del reino de su amado Hijo. Y esto lo dice bien claro en Colosenses 1:12, que lo hemos estudiado. En el dominio de un solo cuerpo, esto es, en la iglesia, la acción de gracias debe expresarse en alabanza hímnica, en la cual Cristo sea glorificado como la imagen del Dios invisible y el Señor sobre todas las cosas. Miren lo que nos dice Colosenses 1, que ya lo estudiamos ampliamente, pero vale la pena recordarlo para entender la función, toda esa gloria que tiene el Señor Jesucristo. Dice en Colosenses 1, 15 al 20, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces nosotros vemos aquí pues que de todas las personas sobre la tierra, los cristianos son sin duda los que mayores razones tienen para estar agradecidos. Por medio de Cristo tenemos muchas bendiciones materiales y en Cristo tenemos toda bendición espiritual. Entonces nosotros vemos que somos amados por amigos cristianos, por Dios y por Cristo. Además de esto, disfrutamos del cuidado providencial de Dios, estamos llenos de esperanza para el presente y para el futuro, y se nos ha dado vislumbre de las realidades de esta vida presente y de nuestra vida futura. En Cristo, pues, somos bendecidos debido a la gracia de Dios. Recordando lo que nos dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y luego en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bueno, con esto terminamos esta sección que trata de recibir su paz. Vamos a entrar a otra sección. La siguiente sección es adorarlo con el cántico. Fíjense bien, y como les he anunciado, vamos a estar estudiando ampliamente acerca de adorar al Señor a través de los signos y cánticos espirituales. O sea, entramos ahora al estudio del versículo 16 del capítulo 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Veamos la primera frase de este versículo 16. Es: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. A los que son miembros del cuerpo, que es uno solo, el apóstol Pablo dijo: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y también dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Frases, fíjense, póngale cuidado a lo que voy a decir ahorita. La palabra de Cristo, la palabra de Dios y la palabra del Señor aparecen a menudo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mire, si vamos a Mateo 13:20, dice: y al que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mateo 15:6, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego, mire lo que dice Hechos 8:25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, Jesús dijo algunas veces mi palabra, y también lo apoyó esto con varias citas que tenemos en el Evangelio de Juan. Mire lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 y 37, dijo:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, estoy diciendo pues que frases como la palabra de Cristo, la palabra de Dios y la palabra del Señor aparecen a menudo en el Nuevo Testamento. Jesús dijo algunas veces mi palabra. Sin embargo, este pasaje y Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, son los únicos pasajes en que aparece la expresión la palabra de Cristo. Aunque en Romanos 10:17 la expresión palabra en griego es rema y no logos. ¿Ve? Bueno, continúo pues con el estudio que estoy presentando. La palabra de Cristo ha de morar. Morar es la palabra griega enoikeo. Ha de morar en abundancia en el cristiano. Morar significa estar en casa, pues. Ese es el significado, estar en casa. En el Nuevo Testamento aparecen otras formas de esta palabra. Por ejemplo, en Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Luego en 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En 2 Timoteo 5:1, 5 y 14 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y mire lo que dice el versículo 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros vemos pues que, pero al usar esta forma especial aquí, el apóstol Pablo estaba pidiendo que los colosenses dejaran que la palabra de Cristo morara continuamente en ellos y llegara a ser parte permanente de sus vidas. La expresión que se usa en abundancia es la palabra griega plousios, que también se traduce por abundantemente. Miren lo que dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Tito 3:6 dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y en 2 Pedro 1:11 usa otras palabras, pero que se mencionan en relación al mismo significado. Dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, pues significa plenamente, completamente y enteramente. Entonces, podemos decir que la palabra de Cristo había de morar abundantemente en estos hermanos.
debía tener un lugar en sus mentes donde ella fuera bienvenida. Las cosas de este mundo no debían desplazarla al impedir que ocupara un lugar favorito en sus corazones. Puede que el apóstol Pablo también haya dado a entender que la palabra había de morar en su riqueza, esto es, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Las grandes gemas y las riquezas de las enseñanzas de Jesús habían de vivir dentro de ellos y debían expresarse en su cántico. Es probable que los colosenses no tuvieran las palabras escritas de Jesús. Tenían que confiar en los que eran mandados por el Espíritu. Por eso mire lo que nos dice Efesios 3 al 5. Y doy esta aclaración, pues nosotros ahora nos beneficiamos porque toda la revelación la tenemos la palabra escrita, o sea, esos 66 libros. Ellos estaban en ese proceso, ellos no tenían esa ventaja. Por eso estoy diciendo que es probable que los colosenses no tuvieran las palabras escritas de Jesús, tenían que confiar en los que eran mandados por el Espíritu. Dice Efesios 3 al 5, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, es probable que los colosenses, repito, pues no tuvieran las palabras escritas de Jesús, tenían que contar en los que, confiar, mejor dicho, en los que eran mandados por el Espíritu a revelarles pues las palabras de Jesús a ellos. Una manera de ayudarles a recordar las enseñanzas de Jesús era que les pusieran música. La gente puede recordar miles de estrofas de canciones que serían difíciles de recordar sin la ayuda de una melodía. Fíjense, y esto usted, hermano o hermana, lo practica cada vez que hay reunión de la iglesia. Se canta un himno y con solo empezar la primera nota, muchas veces usted, si tiene la habilidad de memorizar, muchas veces basta con recibir la primera nota y en una forma, como decimos, casi automática, usted va recordando las palabras. ¿Por qué sucede esto? Porque la melodía del himno le ayuda a recordar. Por medio de concentrarse en las ideas de las canciones, los que cantan o escuchan tendrían la palabra de Cristo impresa en sus mentes, de modo que pudiera morar abundantemente en ellos. ¿Qué sucedería si desaparecieran los signarios? Con facilidad, con la ayuda de tantos hermanos que tienen esa retentiva, se podría recopilar casi, por decirlo así, todos los signos y cánticos espirituales que han sido escritos por cristianos consagrados. En lugar del Antiguo Testamento, los colosenses habían de preocuparse más con retener la enseñanza de Jesús. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Miren lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También en las cosas que Jesús enseñó a estos, ya fuera directamente o por la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos bien lo que nos dice el Evangelio de Juan 14:26.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También esto se complementa con el Evangelio de Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber sobre las cosas que habrán de venir. Bueno, vamos a pasar a la segunda frase de este versículo 16. ¿Qué es lo que nos dice esta segunda frase? Dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Si la palabra de Cristo moraba en ellos y era expresada en sus cánticos, se convertiría en la fuente de sabiduría para la enseñanza y para la exhortación. La palabra sabiduría, que en el idioma griego es la palabra Sofía, es importante para los cristianos. Pablo mencionó la palabra sabiduría 6 veces en esta carta. Miren lo que dice, que también lo hemos estudiado en Colosenses 1, versos 9 y 28. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Luego Colosenses 2, 3 y 23. Usted póngale cuidado al énfasis en la palabra sabiduría. Dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En todos estos versículos se está usando la palabra griega Sofía. Mire lo que dice Colosenses 3:16, que es nuestro objeto de estudio en estos mensajes que le estoy presentando. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Fíjese bien lo que antecede al canto: en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjese lo que dice también en Colosenses 4:5. Andad sabiamente, un derivado de sabiduría. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces nosotros vemos que él señaló la diferencia entre la verdadera sabiduría y la sabiduría mundana en su carta a los Corintios. En 1 Corintios 1:17 hasta el versículo 13 del capítulo 2 se amplía esta declaración. Usted puede leerlo si ha tomado nota de la cita. 1 Corintios 1:17 hasta el 13 del capítulo 2. Los colosenses no solo habían de conocer lo que la palabra decía, sino que también debían manejarla sabiamente y usarla para beneficio de la iglesia. A diferencia de la sabiduría de los falsos maestros que estaban dando problemas a los colosenses, la sabiduría que se encontraba en las enseñanzas de Jesús es pura y perfecta. No necesita que se le adorne,
pues sus palabras son suficientes para proveer para las necesidades espirituales del oyente. La verdad de Dios fue dada a conocer por medio de las palabras habladas de Jesús. Dice en el Evangelio de Juan 12, 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y también por medio de la palabra escrita. Miren lo que tenemos en 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces vemos en 1 Juan 1 al 4. Miren, esta cita es bien importante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que vemos, pues? Que la plenitud de las enseñanzas del Señor Jesucristo se da a conocer únicamente por su palabra. Por eso es que, volviendo al análisis de la sabiduría, la expresión toda sabiduría puede modificar tanto la expresión en vuestros corazones como la expresión enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Si la que modifica es la primera, entonces los colosenses habían de incorporar la palabra sabiamente en sus vidas. Si se trata de la segunda, que es la que prefiere la mayoría de los traductores y comentaristas, entonces lo que se dijo a los colosenses fue que se enseñaran y se exhortaran unos a otros con la sabiduría de Cristo. Por eso, repitiendo lo que dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La expresión enseñándoos, que es la palabra griega didascontes, con K en el medio, didascontes, significa educar por medio de la instrucción. Se lo repito, educar por medio de la instrucción, o sea, enseñándoos. La expresión exhortándoos, que es la palabra griega nutotentes, denota orientación o consejo relacionado con conducta inapropiada y significa, por lo tanto, advertir a otros con el fin de ayudarles a mejorar sus vidas espirituales. Por eso dice la expresión exhortándoos, advertir a otros con el fin de ayudarles a mejorar sus vidas espirituales. Los cristianos han de exhortarse y edificarse unos a otros por medio de cánticos, lo cual puede ser fuente de motivación así como de instrucción. Hay un error en entender cuando leemos escrituralmente la palabra exhortar o exhortándoos. El error es que pareciera que estamos diciendo regañándonos. No tiene nada que ver eso. El exhortarse es advertir a otros con el fin, pues, de ayudar a mejorar sus vidas espirituales.
Eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que los cristianos han de exhortarse y edificarse unos a otros por medio de los cánticos, los cuales pueden ser fuente de motivación así como de instrucción. Si usted le pone cuidado a esto, hermano y hermana, usted entenderá que cuando está cantando, cada canto está transmitiendo un mensaje. O sea, antes de escuchar el sermón, si hemos cantado 3, 4, 5 cánticos o más, han sido 4, 5, 6 exhortaciones, pues enseñanzas que hemos recibido a través de los cánticos. Cantar es una actividad, por decirlo así, bidireccional. ¿Por qué digo que es una actividad bidireccional? Las palabras de nuestros cánticos han de ser dirigidas a los demás y a Dios. Debido a que el cantar debe enseñarse y amonestarse a los demás, es una actividad ser compartida en la comunidad cristiana. También es un medio de comunicación entre el individuo y Dios. El equilibrio exige que se incluyan ambas, o sea, esa comunicación entre el individuo y Dios. Un excesivo énfasis en una en detrimento de la otra frustra el propósito de cantar. O sea, si solo los cantos fueran dirigidos a Dios y no a nosotros, pues habría cierta falla. Por eso es que los cantos son elevados a Dios, pero también son llevados a nosotros para que a través de ellos nosotros nos exhortemos. La expresión, mire lo que dice aquí este versículo, unos a otros, ha de entenderse como la comunidad de cristianos que comparten las palabras de Cristo con cada uno para beneficio de la totalidad. Aquí, no obstante, se trata de los miembros de la congregación quienes se enseñan y se amonestan unos a otros. Por eso dice a vosotros mismos, que realmente no difiere de unos a otros, que es reflexivo en un sentido recíproco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Algunos han dicho que el cántico que se menciona en Colosenses 3:16, cuando dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dicen que no es una referencia a la adoración que se lleva a cabo en las asambleas cristianas, sino al cántico personal o a las reuniones privadas. Pero yo digo, pues tiene la expresión en vosotros el significado de dentro de vosotros como cristianos individuales, o el significado de entre vosotros como una comunidad cristiana. Tal vez el apóstol Pablo no le hubiera importado que se le fijara excesivamente a una u otra alternativa, aunque sí una de las dos tuviera que ser aceptada. El que podría preferirse es el sentido colectivo, pues, en vista del contexto. Dejemos que haya un amplio rango de oyentes para la proclamación del mensaje cristiano y para que se impartan las enseñanzas cristianas en las reuniones de ellos. Con esta evaluación, pues, al aplicar este versículo a las actividades o a la actividad hecha por la iglesia, la acción de gracias correcta que fomenta el versículo 15 ocurre pues al oír la palabra y al reflexionar en esta, y también ocurre en los cánticos entonados por la comunidad
para la gloria de Dios. Por eso es que vemos que en las asambleas de la iglesia primitiva, cantar era una parte importante de la adoración. Mire, hay un dato histórico de un escritor conocido con el nombre de Plinio el Joven. El nombre completo de él era, pronunciándolo en latín, era Gaius Plinius Caecilius Secundus. Se lo repito, Gaius Plinius Caecilius Secundus, o sea, Plinio el Joven, que nació cerca del año 61 después de Cristo. Él escribió acerca de sus encuentros con los cristianos. En sus cartas al emperador romano Trajano, Plinio describió cómo trató a los cristianos cuando los halló. Estas cartas proveen aseveraciones de una fuente no cristiana relacionadas con las reuniones cristianas. Él escribió cerca del año 110 después de Cristo que ellos tenían la costumbre de reunirse cierto día fijo de la semana antes del amanecer, cuando cantaban a Cristo un himno en versos alternados como a un Dios. Entonces, esta pues constituye evidencia histórica, además de los escritos cristianos, en el sentido de que los cristianos cantaban durante sus periodos de adoración, exactamente como el apóstol Pablo les mandó en este pasaje. Yo termino diciendo lo que dice Colosenses 3:16, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos, yo sé que hay tantos versículos, sobre todo del Nuevo Testamento, que los hemos leído una y mil veces, pero no importa, hermanos. Yo no sé, por ejemplo, cuántas veces he enseñado y cuántas veces he estudiado, por ejemplo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Podrá decirse, ya no lo diga, hermano, porque ya lo conocemos bien. No, nosotros necesitamos releer y releer las enseñanzas bíblicas porque son sagradas. No tenemos que tener una actitud de aburrimiento a esos textos que los repetimos una y mil veces. Por eso es que termino diciendo lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Termino pues con la oración de agradecimiento y a la vez orando por hermanos que necesitan de la gran ayuda de Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias por darnos el privilegio de entrar hasta el lugar santísimo para implorarte por tu ayuda que tanto necesitamos, tanto nosotros como nuestros hermanos. Gracias por perdonar nuestros pecados, que es lo que necesita nuestra alma para tener libertad de implorarte por la salud de nuestros hermanos y hermanas. Oramos por nuestra hermana Guadalupe Acosta, que esta tarde la llevan al hospital de Soyapango por su problema serio de su depresión. Te imploramos para que pongas a los doctores idóneos a su problema, que ya tiene mucho tiempo de padecer. Ayúdala, Padre eterno. Oramos por nuestra hermana Eloísa, que se le reventaron sus tímpanos y le están sangrando y tiene mucho dolor.
Tú conoces la necesidad de ella que vive sola. Oramos también por las hermanas Ada Angulo y Miriam Angulo, que están muy mal de su salud. Bendícelas, Padre, tú conoces las necesidades que ellas tienen. También oramos por nuestro hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, Eugenia Ayala, Alfredo Cardosa Valenzuela, Mauricio Sosa, Mario Cruz Lara, Marina Chávez, Juanita Rosas, Carmen González. Oramos por la iglesia en el mundo, por los matrimonios cristianos, por la obra misionera Melgar Azucena, por nuestro hermano Saúl Caballero, su familia y la obra en Pomacanchi, Perú. Señor, en tus manos ponemos a todos estos hermanos y hermanas. También oro por mi salud, Señor, por la de mi esposa, por la de mis hijas, por la de mis nietos, por los esposos de mis hijas, Señor, bendícelos a todos ellos. Gracias, Padre eterno, por este ministerio, pues todo lo hacemos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.